Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros dos películas, Hostel y Hostel 2, las dos películas dirigidas por Eli Roth, que bueno, la primera película de Hostel, cuando Eli Roth debutó con Cabin Fever, tuvo un gran éxito. Y bueno, Quentin Tarantino se fijó en él y le produjo la película de Hostel. Y desde ahí pues que enlazaron una buena amistad y han colaborado pues en varias películas juntos. Muchas veces aparece Eli Roth de secundario en películas de Quentin Tarantino. Y bueno, pues esta fue, como digo, su segunda película, la primera de Hostel. Voy a hablar de la primera y la segunda, porque luego hay una tercera, se hizo una trilogía. La tercera ya no la dirigía Eli Roth, y ya me parece mucho más flojita, o sea, ya desvirtuaba un poco lo conseguido por Eli Roth en sus dos primeras películas, en las dos primeras de Hostel y su debut que fue Cabin Fever, y en el que, bueno, demostró que era uno de los nuevos directores a tener en cuenta dentro del panorama del cine de terror. Era como esos relevos generacionales que venían de la mano de Rob Zombie, de la mano de Alexandra Ha, de James Wan, y Eli Roth era uno de ellos. Hostel tenemos la película que abrió el camino al subgénero del torture porn, el subgénero que más se ha dado a conocer gracias a la saga de Saw, pero fue Hostel la película que lo puso de moda. Saw, como digo, hasta la segunda, lo he comentado algunas veces, hasta la segunda no se vio esas escenas de torturas, esas escenas tan escabrosas. Incluso yo diría que la tercera, donde cogió más esa fuerza del torture porn, fue a partir de la tercera, puesto que la primera, quizás por el hecho de que luego haya habido una saga en la que haya mostrado mucha casquería, mucha sangre, mucha violencia, la primera se recuerda más sangrienta de lo que realmente es. También lo he comentado varias veces con La Matanza de Texas. La gente piensa, joder, es una bestialidad de sangría. No, es súper salvaje, sí, pero no es muy sangrienta. Es un terror más salvaje en lo psicológico y en lo explícito más que en lo sangriento. Y bueno, pues Hostel, digamos que sería ese cine de torturas, de generar torturas, y el hecho de torture porno de tortura, sería por el disfrute de ver esas torturas, ¿no? Como una especie de disfrute malsano, como el humor negro, ¿no? Pero sigue siendo humor, un disfrute malsano, el ver como pues, a una persona la están torturando y tal. La primera película también, digamos que tiene bastantes elementos como de crítica social, en la primera película me refiero, porque es como un grupo de personas, imaginaos que tienen muchísimo dinero, multimillonarios, y lo han probado todo en esta vida, al tener mucho dinero, pues pasa no con todo el mundo, pero sí mucha gente, sobre todo pues famosa, actores, actrices, grandes empresarios, pues se van a fiestas, consumen drogas de todo tipo, tienen relaciones sexuales con quien quieran, con chicas jóvenes, hacen orgías y al final lo quieren probar todo, quieren nuevas sensaciones, porque el ser humano siempre está abierto a las nuevas sensaciones. Y si tienes más posibilidad de obtener esas sensaciones, como es el caso de una persona de dinero que pueda acceder pues, a un mundo que otra persona que no tenga dinero le es más difícil llegar o no puede acceder a él. Entonces, pues este tipo de personas al final se adictan a esas emociones, quieren cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pasa como el drogadicto, empiezan con un porro, luego ya vamos a meternos una raya y luego quieren más y más y más. Ya no, la sensación ya no es suficiente con una dosis baja, sino con una dosis aún mayor. Pues imaginaos una persona millonaria que está ansioso de esas emociones, que como digo, todo ser humano, pues al final es un buscador de esas emociones en mayor o menor medida. Y si tiene dinero para complacerla, cuando ya se ha cansado de acostarse con un montón de mujeres, bueno, vamos a probar con hombres, ahora orgías, ahora esto, ahora lo otro, y quieren cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y al final sacan el lado más oscuro y perverso del ser humano. Entonces aquí imaginaos que una persona dice, ¿cuál es la mayor sensación que me queda por experimentar si lo he experimentado todo? ¿Qué es lo que se me pase por la cabeza que no haya hecho y que yo quiera experimentar? Pues matar a una persona, torturar a una persona, no coger un tiro y ya está, no, hacerla sufrir a una persona. También muchas personas creen, en muchas culturas también esto está muy implementado, de que no eres un hombre de verdad si no has matado a alguien. Por eso los cazadores van a matar y tal, y la gente que ha venido de guerra se la condecora, ¿no? Por haber, mientras más gente has matado del enemigo, que en realidad son seres humanos, y en realidad prácticamente el problema lo tienen los de arriba, lo tienen los políticos, no lo tienen los ciudadanos.
hacen que lo tengan los ciudadanos, pero los políticos, porque ellos no se matan, mandan a matar a los de abajo, a los ciudadanos. Entonces, pero se condecora, mientras más gente hayan matado, se condecora, y el que va a cazar, es como que la hombría surge del matar a un ser vivo, y si es un ser humano, pues esa hombría era aún superior. Entonces, a ver que se me está cayendo un poco lo del móvil. ¿Dónde deja? No, el móvil. Ahí. Bueno, pues por ese motivo, por tener una sensación más extrema, pues deciden coger y llegar a intentar pues matar a alguien y torturar a alguien. También un poco por ese hecho, que esa frase que dice, ¿quién? Si tuvieras que elegir dónde preferirías estar, si en el lado del torturador, con todo lo que conlleva emocionalmente eso, o en el lado del torturado, con lo que conlleva también traumáticamente y físicamente. Entonces hay gente pues, que desea hacerlo. Y con dinero se compra todo. Se compra todo. Entonces aquí tenemos una organización que se encuentra en Eslovaquia que se dedica a pues, coger chavales jóvenes para entregárselos a estas personas ricas que son como elitistas, como un grupo muy elitista que compra, paga para poder torturar a estas personas. Entonces, bueno, vemos un grupo de chicos jóvenes que está de americanos, que están de viaje por Europa. También nos da a conocer que dependiendo de la nacionalidad son más caros o menos caros. Entonces los chicos americanos son los más caros. Es como que todo el mundo los odia, entonces son más caros que si fueran europeos o si fueran africanos o asiáticos. Y bueno, pues están en Ámsterdam y en Ámsterdam pensaban venir a España, a Barcelona, pero hay un tipo que es como el enganche, que les dice, no, es que si queréis chicas, porque es el típico turismo sexual, vienen a Europa, que aunque pensemos que América está tan avanzada a nivel de libertad sexual, Europa para los americanos está más avanzado que aquello. Entonces vienen pues a ver si se pueden acostar con chicas, liberales y tal. Dicen, no, hay más chicas en Barcelona y muchos americanos, ahí no vais a conseguir nada. Hay más chicas en Eslovaquia porque ahí, claro, ha habido una guerra, entonces han muerto muchos hombres y casi todos son mujeres. Y bueno, pues van allí. Pero ese es el enganche, esa es la persona que es como el cebo para atrapar a los chavarillos que vayan allí, les da la dirección de un hostal, que es el que se dedica a hacer todo este entramado de torturas. Y bueno, pues tenemos también, como digo, esa crítica al lado oscuro del ser humano, que está tanto en personas que tienen una grandísima cantidad de dinero, que ya no saben qué hacer con el dinero, están imbuidas en la mayor búsqueda de emociones, en cualquier vicio, y al final lo único que les queda es pues lo más extremo que pueda haber y con dinero se compra todo. Pero también las partes más pobres, las personas más pobres, pues también están al final, digamos, a merced de sus instintos más bajos, tanto unos por mucho dinero como otros por poco dinero. Porque si te encuentras en situación de extrema pobreza, ¿qué no harías por sacar a tu familia adelante? No es lo mismo, y siempre lo vuelvo a decir, yo siempre hablo, pero desde una perspectiva también que yo pienso, que yo haría o yo sentiría, pero no es lo mismo la mente de una persona que se ha criado, por ejemplo, pues en un país en el que, bueno, pues hay un nivel de pobreza normal, o sea, no es un país extremadamente pobre, la gente pues sobrevive, tiene más o menos su casa, su trabajo, a nadie le falta la comida, o generalmente a casi nadie le falta la comida, y lo pueden pasar peor o lo pueden pasar mejor, pero no es lo mismo que un país tercermundista, donde para coger agua tienes que andar X kilómetros, donde hay días en los que no puedes comer, no es lo mismo esa mentalidad. Entonces yo puedo decir, no, yo por muy pobre que sea, jamás haría eso y tal, pero bueno, yo no tengo, he llegado a esa mentalidad, aunque siempre he sido pobre, no he llegado nunca a ese extremo, de llegar a pasar hambre o a tener una familia, que no es lo mismo tú que puedes decir, bueno, me sobrevivo como pueda a tener que mantener a una familia, a unos hijos, a unos niños pequeños. Eso cambia la perspectiva mental y también hace un poco que, digamos, que la moral al final pues vaya desapareciendo. Porque al final lo que prima es el cuerpo. Si tienes hambre, la moral pues está un poco diciendo, bueno, la vas aparcando un poco a un lado. Entonces, por eso se aprovechan estas personas, estas mafias y estas personas de mucho dinero, de personas que son muy pobres, que al final pues tienen pues que hacer aquello, que degradarse, y digamos que sacar su lado también más primitivo, más de supervivencia, y decir, bueno, pues hago esto con tal de conseguir dinero, aunque sepa que van a morir y a torturar a personas, cosa que a mí no me gustaría que hicieran. Por eso yo digo que yo no creo que, aunque estuviera en una pobreza extrema, que llegara a hacer eso, porque a mí no me gustaría que
ni que me lo hicieran a mí, ni que se lo hicieran a ningún familiar. Pero ya digo que no estoy en una situación y también, ya no es solamente el tema del dinero, porque ahí más o menos puedes sobrevivir, hacer cualquier cosa o irte a otro país o lo que sea. Estamos hablando también de grupos de crimen organizado que pueden obligar, hay sitios que obligan a las personas, mafias, narcotráfico, que obligan a las personas mediante amenazas a sus familias a trabajar en lo que ellos quieran. Entonces también, pues, es jodido, ¿no? Es jodida la situación. Quiere decir la película que los instintos más bajos, más primarios del ser humano, la parte oscura, todos tenemos como si fuéramos el polo negativo, el polo positivo, pues somos energía negativa que sería el mal, energía positiva que sería el bien. Depende de lo que se trabaje, del entorno que tengas, de cómo lleves la vida, pues aumentará más un tipo de energía que en otra, de forma natural o bien por tu propio organismo, por tu propia genética, hay más en ti de bondad que de maldad, suele ser lo normal, o más maldad que bondad, y estás más predispuesto pues, a hacer cosas malas. Pero al final pues está todo en el ambiente, entonces una pobreza extrema puede llevar a que hagan cosas horribles las personas, pero una riqueza extrema también puede llegar a que hagan personas cosas horribles, sobre todo pues porque pueden hacerlo, porque al final el que tiene dinero a las puertas sabe que se va a librar de cualquier cosa, o sea, puede hacer lo que le dé la gana, y lo prohibido siempre atrae, y al final, quieras o no, pues están en un mundo también muy desconocido para nosotros, un mundo en el que a menos que tengas cabeza y sepas dónde estar y tu vida no cambie completamente, bueno, pues al final esto se te puede ir de madre, se puede cambiar hasta tu forma de ser y tu personalidad. Entonces la película va de eso, no solamente es una película de tortura, de sangre, no, tiene una crítica social, digamos que Eli Roth es un heredero de los maestros del terror moderno, como son Carpenter, como son Craven, como son Romero, Hooper, etcétera. Y bueno, pues en esta película tenemos ese elemento. Pero al principio también, otra cosa que tiene de buena la película de Hostel es que al principio no va directamente al tema de las torturas, tiene como un misterio. Cosa que la película ya directamente, ya sabemos desde un principio de qué va, ya por los trailers en su día o por el propio argumento de la película desde el principio ya te dice que esto va a ir de gente que capturan para torturarlas y todo esto. Pero sabe mantener un suspense que atrapa al espectador aunque sepa lo que va a pasar y lo que está pasando. Y los personajes no lo saben, lo sabemos nosotros. Pero tiene como un misterio que estás ahí enganchado porque es interesante, porque estos chicos cuando se van a Eslovaquia y se hospedan en este hostal, pues van desapareciendo uno a uno. Primero desaparece un amigo de ellos que era sueco, que se acopló con ellos, y bueno, pues el tipo está medio loco, a lo mejor pues alargado. Pero luego desaparece el amigo del protagonista principal, digamos que sería en vez de Final Girl, como que es un chico en vez de una chica, es el Final Boy, que está interpretado por Jay Hernández. Claro, ya vas sospechando más, ¿y qué ha pasado? Entonces te pones en la situación de qué harías en un lugar, en un país extranjero, cuando tus amigos están desapareciendo, te dicen que todo es normal, pero tú no lo sabes, no sabes dónde acudir, no conoces el idioma. Es bastante jodido. Y eso, pues ese misterio, que en realidad no es que sea misterio, pero te genera como una tensión que estás ahí diciendo, joder, ¿cómo va a salir de esa situación? O cómo yo haría para salir de esa situación si me encontrara en su lugar. Ya todo el tema de la tortura lo tenemos al final de la película. Y sí, la película es muy explícita, es muy sangrienta, es todo efectos especiales prácticos. Volvemos un poco a ese salvajismo y a ese... al volver a tener pues sangre, efectos especiales prácticos, que parece que el cine había abandonado desde los años 80 ya, se había comedido un poco. Entonces ya a mediados de los 2000 volvimos un poco a ese salvajismo de nuevo gracias al torture porn. Y eso va a épocas, luego volvió también a bajar el tema de la violencia en el cine, ahora parece que está volviendo a subir, en fin, esto va un poco pues a temporadas. Y y bueno, pues tenemos una película que tuvo un grandísimo éxito, una película muy buena, la verdad es que Hostel es una película muy buena porque ya digo, aparte, no solamente es una película de tortura, sino que es una película que te pone en situación, va generando pues unos elementos de tensión y de misterio, aunque sepas lo que va a pasar, que hace que empatices más con los personajes, que te preocupes por ellos al final, y bueno, pues ya digo que tiene ese elemento crítico
que bueno, que ya parece que estaba escaseando en el cine pues durante los 90, aunque habían películas que también tenían esa crítica a principios de los 2000, parece que Eli Roth volvió un poco a recuperar ese elemento del cine de los 70, que tiene también sus películas. Todas las películas de Eli Roth tienen como ese aire a cine de los 70 o cine de los 80. Y bueno, aparece un cameo de Takashi Miike en la película y tuvo mucho éxito, y entonces pues se hizo una segunda parte, también dirigida por Eli Roth. Y la segunda parte también me parece fenomenal, o sea, me parece una película estupendísima. Como película es mejor la primera porque es la que te propone la idea, ¿no? Es como que la que tiene ese elemento, también esa crítica. En la segunda ya es la ley de la segunda parte. Ya sabemos lo que hay, ya sabemos la organización, que son organizaciones que se aprovechan de siempre que haya una demanda de algo que sea ilegal, habrá alguna organización que se ocupe de satisfacer esa demanda, ya sea en droga, ya sea en armas, ya sea en lo que sea. Y ya lo sabemos, que la organización, que hay gente rica que hace eso, entonces claro, ya el tema novedoso se ha perdido, como es normal en una secuela, se ha perdido pues todo ese elemento pausado de misterio, y la segunda ya va al grano, que es la ley de la secuela. Hay muchas más muertes, es mucho más sangrienta, es mucho más salvaje, mucho más violenta, y es muy dinámica, ya empieza todo desde el principio. Aquí no hay elementos de generar tensión poco a poco, de conocer a los personajes, no, aquí da igual, aquí los personajes ya son carnaza, esto es una secuela, los personajes son carnaza, y es todo, bueno, empiezan ya aquí a morir desde el principio, todo sangriento, cambian los chicos por las chicas, por lo tanto aquí sí que hay una Final Girl, también todo efectos especiales prácticos. Y bueno, tenemos el hecho de que aquí, claro, al no ser una novedad, que no es una secuela, pues aquí se toma el tema de pues, tener diferentes torturas, diferentes formas de torturar que sean novedosas. La primera no era tan novedoso todo, la segunda sí, la segunda dice, bueno, ya que no tenemos esa originalidad de la primera, pues vamos a coger y hacer pues, torturas de 20.000 maneras, de esto, del otro, tal un poco como Saw con las trampas, pues esto con las torturas. Y ya digo que la película es una pasada, a mí me gustan por igual, no puedo decir, para mí la segunda es un complemento de la primera reconozco que es mejor, pero a mí la segunda me gusta tanto como la primera. Es más dinámica, más sangrienta, más salvaje, pero la primera tiene ese rollo de tensión al principio, también empatizan más con los personajes, y quieras o no es la original. Pero bueno, yo casi que las pondría empatadas, a lo mejor un peldañito por encima de la primera, por ser la primera. Pero la segunda me parece también genial. Tiene un cameo, parece que le gustaban pues tanto a Tarantino como a Eli Roth que hubieran cameos de directores pues, famosos dentro del cine extremo. Aquí tenemos a Ruggero Deodato precisamente haciendo de caníbal en una escena. Y bueno, pues ya hubo luego una tercera parte que ya fue directamente al mercado doméstico. No sé si es porque la segunda no tuvo el éxito que se esperaba, pero fue ya al mercado doméstico, ya no la dirige Eli Roth. Y ya la tercera, aunque es distraída, no está mal, pero ya baja mucho el nivel. O sea, efectos especiales por ordenador, sangre por ordenador. El argumento me parece que es más de lo mismo. Intentan ser un poco novedosos en las torturas, pero no lo consiguen. Ni entonces no consiguen ser novedosos en las torturas como lo eran en la segunda, ni el salvajismo de la segunda, ni el de la primera, por supuesto, ni tiene tampoco nada original como lo tenía la primera. La tercera ya no merece la pena. Podéis ahorrarosla y ver la primera y la segunda de Hostel, que, bueno, pues son dos películas que dentro de ese cine torture porn, si os gusta el torture porn y queréis ver algo más profundo que un simple tipo torturando a las personas, sino ver cierta crítica detrás, yo recomiendo ver las películas de Hostel, la primera y la segunda ya pues como un poco como despiporre ultraviolento y sangriento. En fin, poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que sois todos muy felices y hasta siempre.